Buenas tardes, nuevamente, ¿cómo están? ¿Quedaron aturdidos con tanta información de ayer? Sí, suele pasar. Hago mea culpa porque ahora les voy a dar más la palabra. Voy a tratar de parar, voy a ir más lentos. Generalmente hablo como un loro rápido y así. Pero ayer tenía muchas filminas que pasar, entonces la segunda parte se me iba yendo el auditorio, entonces me empecé a apurar más todavía. Entonces, ahora tengo menos un tema troncal, es el ABC esto. Y ahí traje cosas que también quiero remarcar, que me dicen que en principio acá no tendrían esos problemas, como en otras provincias sí lo veo comúnmente. Nada, lo voy a marcar en profundidad. Y les voy a dar más la palabra, así me pueden hacer, y todas las preguntas o dudas que se hayan quedado de ayer, que no hayan abierto la boca, quiero que las hagan hoy. Y no nos vamos a ir tan tarde, no se preocupen, que es viernes y queremos ir a hacer otra cosa después. Tal cual, yo soy de esas también. O sea, me gusta todo por igual, lo académico y celebrar después. Bueno, acción de petición de herencia y heredero aparente vamos a ver hoy. Un índice general, caracteres de la declaratoria, yo acá traigo un código procesal de lo que dice el código procesal de nuestra provincia, que es bastante específico, ustedes no tienen exactamente la misma definición, pero es igual. Procedencia de la acción, legitimados activos y pasivos, prescripción adquisitiva, algo ya he mencionado ayer, es decir, si me pueden oponer como defensa al planteo de petición de herencia, la prescripción adquisitiva. ¿Cuáles son los efectos de la acción? ¿Quién reviste el carácter de heredero aparente? ¿Cuándo el heredero aparente o el poseedor de la herencia es de mala fe? Actos de administración y actos de disposición. No sé por qué me quedó ahí feo, después lo corregiré. Ya tienen todo el material, me quedó un fallito afuera que lo acabo de ver ahora, así que después se los voy a pasar. No es tanto como el de ayer, pero es también toda jurisprudencia actualizada y doctrina sobre estos temas. ¿Quiénes heredan al causante o a la causante? Esto que parece una obviedad lo voy a repetir y me voy a detener porque es el ABC y después en la práctica no siempre se recuerda. Reglas de la sucesión, porque ¿qué ocurre? Vamos acá. Que muerta una persona pueden existir hijos e hijas, nietos, padre, madre, hermanos, hermanas, sobrinos, primos, tíos, cónyuge, conviviente, cónyuge en segundas nupcias, etc. Hijos de un primer matrimonio, de otro y demás. Las reglas de la sucesión ab intestato, ¿recuerdan ustedes? La primera regla, ¿cuál es? La preferencia por líneas. Se prefiere la línea descendente por sobre la ascendente. Con ambas, la excepción a esa regla es el cónyuge, ¿sí? Que no pertenece a ninguna línea y concurre tanto con descendientes como con ascendientes. La segunda regla es la preferencia por grados. El grado más próximo al causante excluye al grado más lejano, salvo que el derecho de representación, ¿sí? Que yo ahí les traigo un ejemplo, después se lo voy a dar porque un colega me derivó este caso diciéndome, tengo un caso complejo, no sé si ven ahí después el pizarrón, si no se van a correr. Y en verdad no era tan complejo, sino que la complejidad estaba en las fechas en que se habían producido los fallecimientos de los herederos para ver en qué casos hay derecho de representación y en qué casos uno ingresa a la sucesión como heredero del heredero fallecido, ¿sí? Entonces, derecho de representación que no solo opera en caso de premoriencia al causante, sino también en caso de ausencia con presunción de fallecimiento, con moriencia, indignidad, renuncia de la herencia y demás. Y, en tercer lugar, que no se tiene en cuenta el origen de los bienes, salvo qué cuestión. La división entre bienes propios y bienes gananciales, si el matrimonio estaba casado bajo el régimen de comunidad, y el supuesto de la adopción simple. Recordábamos ayer que si el cónyuge concurre con descendientes y hay bienes propios y bienes gananciales, en los bienes propios el cónyuge con los descendientes concurre como si fuera un hijo más, ¿sí? Y en los bienes gananciales no tiene vocación hereditaria. Se liquida primero la comunidad de ganancias, retira su 50% por liquidación de la comunidad de ganancias por muerte,
Y en el otro 50%, que son los gananciales del muerto, hereda, ahí sí tienen vocación, ¿quiénes? Los hijos por cabeza. Eso es lo que entra dentro del acervo hereditario. Por eso es que está mal que siempre se lo declare al cónyuge, porque si no hay bienes propios, no hereda. En cambio, cuando concurre con ascendientes, ¿qué pasa? En los bienes propios, la mitad la hereda el cónyuge y la otra mitad los ascendientes, independientemente de que estén ambos vivos o uno solo. Y en los bienes gananciales aquí es diferente, vuelve a hacer lo mismo, primero 50% retira como socio de la comunidad de ganancias y en el 50%, que son los gananciales del muerto, ¿qué hace? Hereda, tiene vocación hereditaria en un 25%, es decir, de la totalidad de la masa ganancial, sea de uno o de otro, porque o sea, cuando muere yo tengo que denunciar el 100% de los bienes gananciales que existan de titularidad del vivo o del muerto, ¿no? De esa masa ganancial se está llevando el 75%, pero a diferente título. 50 por liquidación de la comunidad, 25 como heredero y el 25 restante los ascendientes, sea que estén ambos, ¿sí? Eso que es tan básico, no lo olviden porque yo, por ejemplo, en esa sucesión que les decía de seres que tiene 80.000 cuerpos, todo el conflicto se generó por una escritura que hizo un escribano diciendo, bueno, yo hago un testamento en favor de mis hijos, los bienes que van a integrar mi herencia son todos estos, y había un solo bien propio, el resto eran todos campos gananciales, lo mejora al hijo, designa albacea testamentario, y ahí se genera, o sea, lo perjudicó al cónyuge porque puso como herencia bienes que eran del 50% de los gananciales. Y a partir de allí se generó todo el conflicto, más allá de que después el albacea era albacea, abogado de dos de las partes, perito inventariador, tasador y partidor. Bueno, yo llegué recién, 97, llego recién en el 2022 a ese caso. Todavía están indivisos los campos. ¿Se entiende? Y las familias peleadas desde generaciones nos viene de acá. Por eso les digo, los conflictos familiares, esto vayan a ser biodecodificación. Claro. Porque todos los conflictos, y así sea mucho, no importa la cantidad, sea mucho o poco, se matan generaciones tras generaciones. Bueno, sí. No. No, no, nunca se sabe. Ponemos una declaratoria, declaramos bueno, pero eso está perfecto. Pero está perfecto que hagan la aclaración si va el cónyuge en tanto y en cuanto existan bienes propios. Eso era lo que lo vi en sentencias de Zanoni. Bueno, allá en Rosario no. En Rosario no se hace. Que es básico y porque por lo menos, así ustedes digan, no tiene, pero ya el heredero que lo ve, ya sabe si hereda, ¿me explico? ¿Cómo ponen? Así es la fórmula. Así es la, perfecto, impecable. Bueno, pasámelo así, a ver, lo pongo ya. Desde siempre, pasame la fórmula. Y a todos. Che, yo no les pasé el micrófono. Abrilo. No, nosotros no aclaramos, pero por supuesto que sí tenemos en cuenta la calidad de la... Claro. Ahora no sé lo que hará un escribano. Calculo que tiene que hacer lo mismo que hacemos nosotros. En ese momento no se sabe. Entonces, les explico el caso acá. ¿Qué había ocurrido? Así después sigo. A mí me contacta este cliente, ¿sí? Martín, que es hijo de una hija prefallecida del causante, que en este caso era el abuelo, ¿sí? Cuando muere el abuelo, acá yo puse fechas alternativas, solo puse, no está correcta la fecha ni los nombres, ¿sí? Cuando muere este señor, estos hijos eran menores de edad, ¿sí? Entonces, ¿cómo entran a esta sucesión? ¿Quiénes son los herederos de Carlos? Martín y Lucía
por derecho de representación de su madre prefallecida, la cónyuge supérstite, si hubiera bienes propios, ¿sí? Si no liquidará la comunidad de ganancias, que era Marta, y César por derecho propio, que es el hijo del causante, ¿sí? Eso en esa en la de Carlos. En la de María, obviamente, estaba viuda también cuando falleció. Estos chicos quedan re chiquitos sin los dos padres, ¿no? Sus dos hijos. Después muere, o sea, César es heredero de Carlos, ¿sí? Acá ella había prefallecido. En la sucesión de César también no estaba casado, tenía una sola hija, ¿sí? Y después muere Marta. Entonces, en la sucesión de Marta, fíjense, este heredero es Julia. En la sucesión de Marta, ¿cómo va a entrar? ¿En cuál entra como heredera del heredero y en cuál por derecho de representación? Muy bien. En la de Carlos se declaró heredero a su papá. Fíjense, en la de Carlos, que muere en el 2019, los herederos, ¿quiénes eran? Martín y Lucía por derecho de representación y César. Se adjudican los bienes. Acá, ¿qué pasó? Que quedó en la declaratoria. Entonces, ¿yo cómo denuncio? Tengo que denunciar la totalidad de los bienes propios y gananciales que hayan quedado acá y ahí empezar a repartir, ¿sí? Supónganse que había bienes propios, entonces heredan. La cónyuge supérstite se divide en 3. Ese tercio de los bienes propios yo después lo tengo que denunciar acá, en la sucesión de César, ¿y quién lo va a heredar? Julia, perdón. ¿Sí? Ahora, después muere Marta. Entonces, lo que se le adjudique a Marta, ya sea por herencia o por los gananciales, ahí sí va a entrar en la sucesión de Marta quienes, estos nuevamente por derecho de representación, porque la primera que prefalleció fue esta, y Julia en la de Marta entra por... Entonces, fíjense que el caso, sí, en la de Marta. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso, fíjense, en este caso, en una es heredera del heredero, y si ella tiene que continuar el proceso, porque de hecho quedó en declaratoria y va a tener que comparecer en el proceso de César, va a tener que traer su declaratoria de herederos de César y acreditar su carácter como heredera del heredero fallecido. Pero yo a nivel registral tengo que transferir los bienes conforme fueron las sucesiones, porque acá no falló el llamamiento. En esta sí siempre, porque murió la hija previo a los dos padres, ¿sí? Pero acá no. Yo lo que se le adjudique en la sucesión de Carlos a César, lo tengo que denunciar en la sucesión de César y se lo lleva Julia. ¿Sí? Y acá en esta, bueno, todo eso, el colega, y entonces yo lo hablaba con una, pero esto que para mí es básico, en la práctica, y cuando muchas veces pasa que no inicia la sucesión inmediatamente. Entonces, cuando uno tiene que ver, pero que tengo que declarar heredero muerto, y a lo mejor sí, porque vos no podés evitar, por más que no hayas hecho el proceso sucesorio, a nivel de la transferencia registral de los bienes tenés que hacer toda la transmisión sucesiva. Y es fácil determinar esto que los otros días un colega de San Luis, del juzgado, que ahora les voy a contar otro caso, me decía, Florencia, acá en San Luis, le digo, mira, evidentemente no es solo en San Luis, porque le hicieron revisar unas sentencias viejas y habían declarado mal herederos porque los habían declarado como si fueran por representación y en verdad cuando miraba las partidas y las fechas de fallecimiento habían sido sucesivas. No había uno muerto antes que el causante del caso. Entonces, es sencillo determinarlo, ¿sí? Cuando uno se pone a analizar. Pero bueno, ahí quedamos. Pregunta. Sí. Si César, por ejemplo, hubiera estado casado, Sí. entraría en la de Carlos, pero no en la de... Muy bien. ¿Vos viste el reel que vos me seguís? ¿Me seguís? ¿Viste el reel que hice en mi Instagram? Todos me tienen que seguir porque tengo que subir a más de 100 seguidores. Cachichien tengo. No, tengan en cuenta eso, o sea, claro, como heredera del heredero, si estuviera casado, estaría en la misma situación que Julia. En lo que respecta a Marta. Pero en lo que respecta, perdón, perdón, en lo que respecta a Carlos, pero no con relación a Marta, porque si acá, esto es muy interesante lo que dijo. Si tuviera cónyuge supérstite ¿escucharon todos? Si tuviera cónyuge supérstite en la de Carlos, ¿qué pasa? Se beneficia también porque es heredera del heredero fallecido. ¿Sí?
Entonces, va a entrar al proceso y se va a adjudicar la parte que a César le hubiera correspondido y después toda esa parte se va a distribuir entre los herederos que sean, como es un bien propio, o recibido por herencia, hereda el cónyuge como único más. En la de Carlos. Ahora, en la de Marta, no, porque opera el derecho de representación. Entonces, ¿a quién beneficia? Solo a los descendientes. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Pero vieron que voy más lento y va? Entonces, también puede ocurrir que el causante tuviera hijos o hijas no reconocidos o que no tuviera herederos forzosos y decidiera instituir como herederos o legatarios a terceros, por ejemplo, al conviviente, o que tuviera herederos forzosos y decidiera igualmente instituir como heredero universal a un tercero. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es la preterición de heredero forzoso del viejo código. Y este es otro caso que me consultaron, que ya después se lo digo, de San Luis, con un juez que se murió allá y la instituyó como heredera universal a su novia, dejando afuera a los ascendientes, y ahora están los ascendientes como locos, planteando cosas en procesos que no van. Espérenme. Bueno, sí, claro, pero no para cuestionarme la protocolización del testamento y no plantearme todo dentro del trámite de protocolización. Ya después les digo específicamente qué les asesoré. No, y hoy peor. A ver, de acuerdo a la postura doctrinaria, ¿por qué? Porque yo opino, hay una norma específica que es el 2450 o 2350, no me acuerdo el número, que es la acción de entrega de la legítima, que es aquel legitimario preterido, porque instituyo como heredero a un tercero. En la doctrina anterior se decía, bueno, ¿quién es el heredero? ¿El forzoso omitido o el tercero instituido? Antes y ahora es heredero el tercero instituido. ¿Por qué es importante esto? Porque si el otro llamamiento fracasa, yo tengo vocación expansiva, si soy heredera instituida, universal, a la totalidad de la herencia. Y hoy el código, esa norma que le dice, bueno, tiene la acción de entrega a título de heredero de cuota. O sea, solo se lleva la cuota de legítima. Yo ahora les voy a plantear un caso que tuve que iniciar una acción, estuve mucho tiempo estudiando a ver qué acción era, porque evidentemente no era entrega, y esa acción también va cuando la persona no deja bienes, pero ha realizado donaciones en vida. Hay otros que dicen no, ahí no va esa acción, sino directamente la acción de reducción de donaciones, hasta resguardar la legítima. Pero ¿qué pasa? En ese caso, de la acción de entrega, retirás solo la cuota de legítima, no resguardás la igualdad. Entonces yo en el caso que tuve que plantear la inconstitucionalidad de la... O sea, planteo esa acción, pero planteé la inconstitucionalidad a los fines de demandar también por colación, que si no queda reducida esta hija extramatrimonial a solo llevarse su porción de legítima a título de heredera de cuota, sin acrecimiento. A su vez, esto ya mencionamos ayer, la vocación hereditaria puede ser actual o eventual. En los casos indicados pueden generarse conflictos en orden al carácter concurrente o excluyente de los herederos. Así podría declararse heredero un colateral, lo que yo decía, puede ir mi tía y quedar como heredero, siendo que el causante tenía hijos, o que los hijos de un primer matrimonio, pareja del causante, no incluyan a sus hermanos unilaterales en la declaratoria de herederos de su padre, o que un hermano o hermana del causante creyera tener vocación actual, pero luego se presenta un heredero testamentario. O puede ser que se presente un testamentario y después el testamento estaba revocado por otro. Bueno, son infinidad de circunstancias que se pueden plantear. Hasta que... Entonces, ¿cómo resolver estos conflictos? A través de la modificación de la declaratoria de herederos. Los declarados se allanan a la pretensión del otro heredero preferente o concurrente, y en caso contrario, es decir, si aquellos que gozan de la investidura niegan el título hereditario que otros invocan, estos últimos se van a ver obligados a interponer la acción de petición de herencia. ¿Qué otra de las cosas que quiero aclarar y las citan fallos que traigo? Ojo, porque la acción de petición de herencia indirectamente protege la legítima, pero no es una acción protectoria de la legítima hereditaria. La acción protectoria de la legítima es cuando ha realizado liberalidades, ya sea por testamento o por actos entre vivos.
Acá indirectamente está porque yo reclamo la herencia, la totalidad o la cuota parte vulnerada. Entonces, indirectamente estoy protegiendo la legítima, pero no es una acción específica de protección de la legítima, ¿sí? Esas acciones las vamos a ver en mayo cuando vuelva. Entonces, ¿qué es la declaratoria y cuáles son sus efectos? Nuestro código que dice que la declaratoria de herederos no tiene sino efectos patrimoniales, lo mismo que acá, no prejuzga acerca de los vínculos de familia, que causa Estado, por eso es ridículo cuando me vienen a exigir, ay no, yo para pagar tengo que pagar al heredero que tenga declaratoria, y puede ser que ni siquiera sea el heredero real. O sea que no te da ninguna seguridad pagar al que tiene declaratoria. Entonces no me la exijas cuando al que le tenés que pagar es un heredero forzoso que tiene investidura de pleno derecho. Pero bueno, es difícil convencer a las compañías, sobre todo a los bancos y a las compañías de seguros, porque se tendrían que poner a estudiar esto para darse cuenta de que no tienen riesgo si pagan, salvo que te acrediten el vínculo con algo que evidentemente está fraguado, pero si no, no tienen riesgo para ellos, pagan y pagan bien. Se entiende siempre sin perjuicio de terceros, vamos a aclarar después de qué se trata esto, y de la vía ordinaria que podrán entablar el pretendiente no declarado o el Consejo de Educación, dice allá, acá creo que es rentas por la herencia vacante, que es la acción de petición de herencia. Ahí les pongo las normas. Sentencia declarativa que atestigua que se dan los presupuestos que sirven de base al derecho hereditario de quienes en ella se incluyen, hace cosa juzgada meramente formal, se limita a declarar quiénes son los que han justificado su derecho a la herencia y es dictada sin perjuicio de terceros. Difiere de la sentencia en juicios contenciosos, no hace cosa juzgada entre las partes y en cambio tiene validez con relación a terceros. Esto es importante también, el hecho de que tenga declaratoria para, yo siempre digo, bueno, vos querés contratar con alguien, comprar un bien en una sucesión, bueno, el mínimo requisito que tenés que tener en cuenta es que tenga a su favor declaratoria de herederos, porque ahí sos de buena fe. Y hay otra cosa más que ya lo vamos a ver. Pero el mínimo, por más que ahora no lo diga, porque el 3430 sí lo decía y el nuevo código no lo dice, pero igualmente, si el heredero forzoso para la transferencia de bienes registrables necesita declaratoria de herederos en su favor, sí o sí, para que el tercero compre y compre bien, que compre a un heredero que tiene declaratoria. Pues si no se compra, un problema. Declaración de validez formal del testamento tiene los mismos caracteres que la declaratoria de herederos. Al decir que ella no hace cosa juzgada entre quienes tengan derecho a la herencia, debe entenderse que es así aún para las mismas partes que han intervenido en el juicio y llegan a consentirla, porque no tratándose de un juicio contencioso, el interesado no ha tenido por qué hacer un minucioso examen de los documentos que prueban el vínculo. Si luego advierte su falsedad, podría invocarla sin que implique que lo impida, digamos, el consentimiento anterior. La modificación de la declaratoria, ya sea para incluir a personas omitidas o para excluir a quienes fueron indebidamente incluidos, debe tramitar en juicio ordinario. Ello es así de no mediar conformidad de las partes, porque de haberla, nada impide que dentro del mismo juicio sucesorio se modifique con acuerdo de los interesados. Ustedes tienen este artículo, nosotros no, que dice específicamente de la ampliación. La declaratoria de herederos podrá ser ampliada por el juez en cualquier estado del proceso a petición de parte legítima si correspondiere. ¿Hasta acá vamos? ¿Dudas? ¿No? Relación con terceros. Que no perjudica a terceros o que se dicte sin perjuicio de terceros no significa que no les sea oponible. No los perjudica en cuanto a que todo aquel que invoque derechos hereditarios y los pruebe y no esté incluido podrá hacerlos valer y obtener la modificación de la declaratoria, aun cuando estuviera firme, y es oponible a terceros en el sentido que es el título que acredita la adquisición hereditaria de los declarados en ella, y asimismo se dice que produce efectos frente a terceros, lo que tiene relevancia, como les decía ahí, en cuanto a la trascendencia que reviste la declaratoria en relación a los actos de disposición realizados por el heredero aparente con terceros. Desde una perspectiva procesal, en una sentencia puede ser modificada cuantas veces sea necesario y tanto contra la declaratoria como contra la declaración de validez formal del testamento procede el recurso de apelación. Lo mismo, los caracteres de la sentencia de declaración son idénticos a los de la declaratoria de herederos.
se declara válido el testamento en cuanto a sus formas y se declaran herederos testamentarios a los incluidos en él. Y esto es importante, y ahí les menciono lo de San Luis. Esta sentencia no obsta la posterior impugnación del testamento por razones de fondo o de forma. En el de San Luis no me estaban discutiendo acá, no llegaron ni siquiera acá, no llegaron a declararla a esta novia como heredera testamentaria. ¿Por qué? Porque están en el trámite de protocolización de testamento. En la mayoría de las provincias, en el trámite de protocolización, yo tengo que citar a los presuntos herederos ab intestato a ese trámite. Por más que en principio entiendo que no son parte y no se podrían oponer a la protocolización, deben iniciar porque solamente es corroborar con la pericia caligráfica y con toda la prueba que se haya aportado para corroborar la letra y la firma, que es el testador, se protocoliza ese testamento y después se inicia la sucesión testamentaria. Bueno, le empezaron a meter cosas dentro del trámite, o sea, ya en la audiencia que habían fijado, entonces esta colega de allá, la proveyente del juzgado, me manda lo que decretó, porque le plantearon una revocatoria y se fue a la Cámara con eso. Entonces le digo, mira, quédate tranquila, porque ella justamente le dijo, todo lo que usted me está planteando tiene que ir por la vía, explicó de qué se trataba el trámite de protocolización, tiene que ir por la vía procesal correspondiente. Digo, es muy probable que la Cámara te lo confirme porque está mal. O sea, los pasos procesales acá, ¿cuáles serían? Vos le podés dar participación, pero acá si el perito corrobora la letra y la firma, inicia la sucesión testamentaria, la parte demandada, ¿qué tendría que plantear ante el juez de la sucesión? Es acción de entrega de la legítima o eventualmente, si quiere solicitar la revocación del testamento, la nulidad del testamento porque la persona no estaba en sus plenas facultades mentales al momento. Bueno, tendrá que iniciar una acción ordinaria ante el juez de la sucesión. Y si solo plantea la protección de su legítima, en mi opinión la acción correcta es la acción de entrega de legítima, a lo cual la heredera testamentaria le podrá oponer como excepción la indignidad de los ascendientes, porque parece que hay un supuesto de indignidad. Así serían el ida y vuelta, no todo dentro de trámite de protocolización. Pero eso, vuelvo a reiterar, puede ser que el colega no sepa, pero desde dentro del juzgado tampoco pueden permitir que complejicen todas las cuestiones porque se hace un desquicio total, y ahora ya les voy a contar en un caso de petición de herencia de seres, por malos planteos que hicieron los colegas, que a mí me vienen a consultar cuando ya se la habían mandado hasta acá. El juzgado tampoco sabía incidencia de la incidencia dentro de la declaratoria, de cuestiones de filiación, de traba de medidas cautelares, cualquier cosa dentro del sucesorio. Y acá menos, digamos, era en el trámite de protocolización. No, todavía no. Todavía no, porque imagínate que quedó paralizado el trámite de protocolización, porque ahora tiene que ir a la Cámara por el recurso que le plantearon, porque plantearon todas las cuestiones de afectación de la legítima y no sé qué, se las plantearon dentro del... No tuve más acceso, digamos, a la documentación y me dijeron, no, la jueza del juzgado ya sabe que estamos por Instagram. Es un matrimonio. Pero que evidentemente también les gusta, porque muchas veces los que me consultan son personas o que por ahí estudian un poco más o que les gusta el derecho sucesorio, entonces indagan un poco más y se ponen a ver estos casos. Me dice, nunca se nos planteó y es un caso muy resonado porque es un juez conocido de ahí, entonces no quieren meter la pata, nunca tuvieron una cosa así. ¿En qué casos procede la acción de petición de herencia? Espérenme que me voy a quedar allá, que estoy más cómoda. Cualquier cosa si tengo que escribir. ¿En qué caso procede? La petición de herencia procede para obtener, fíjense, la entrega total o parcial de la herencia, no los bienes singularmente, sobre la base de el reconocimiento de la calidad de heredero del actor contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero. Esta acción, ojo, porque es muy parecida a la acción reivindicatoria. De hecho, les traigo un caso que plantearon directamente contra el tercer adquirente del bien que le había vendido una heredera testamentaria reivindicatoria. Y en realidad era la validez o no del acto realizado por el heredero aparente, porque
había un heredero testamentario y en realidad había un hijo del causante. Era en ese marco y la Cámara resuelve correctamente. Obviamente que a ese tercero yo lo tengo que citar al proceso, pero era en el marco de la acción de petición de herencia y del acto realizado por el heredero aparente con el tercero, si era válido o no era válido. Entonces, entrega total o parcial de la herencia sobre la base, puede ser que el que está al que yo demande no tenga declaratoria de herederos en su favor, pero sí se encuentra en posesión de la herencia y ocupa a título de heredero, que eso ya es acto de aceptación tácita de la herencia. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué? Pues si yo tengo que demandar a alguien y en realidad el que está ocupando es justamente, me alega un título de propiedad o que celebró un contrato con el causante, sí, será otra acción o eventualmente la reivindicatoria, y ahora les traigo casos, pero si no me alega título de heredero, el que está poseyendo no va a la petición de herencia. En síntesis, el objeto entrega total o parcial de la herencia como universalidad, no se persiguen bienes singulares o particulares que correspondan al acervo. Tanto el sujeto activo como el pasivo deben invocar título hereditario. Ya vamos a ver en qué casos esto no es así. Estado, cesionario de los derechos hereditarios. Se requiere que ella sea demandada o haya aceptado la herencia, se requiere que él o la demandada haya aceptado la herencia de manera expresa o tácita, aunque no es necesario que haya obtenido el reconocimiento judicial de su título, excepto para quienes, para los cesionarios de derechos hereditarios del Estado, que nunca van a poder acreditar el carácter de heredero porque no lo son. Esto es muy importante porque heredero aparente y petición de herencia regula dos cuestiones diferentes. Petición de herencia es la relación interna entre el heredero aparente y el heredero real, que aparente ya lo vamos a ver, puede ser tanto el que sea totalmente ajeno a la sucesión como aquel que invoque un derecho exclusivo cuando en realidad concurre con otros. Relación interna, y ahí vamos a estar a la buena o mala fe de ese heredero aparente en cuanto a las obligaciones restitutorias, es decir, si solo debe devolver el precio actualizado o además daños porque fue de mala fe. Y toda la normativa de heredero aparente es si ese acto que realice el aparente con el tercero va a ser válido y por tanto de los bienes hereditarios, según sea el heredero aparente de buena o mala fe, su responsabilidad en la devolución de la herencia. Es decir, que se ventila la relación entre heredero aparente y real. Bueno, eso a mí no me... Problemas de conexión de red. Petición de herencia es una acción real. Con el Código de Vélez se discutía si era una acción real, si era una acción mixta, si era una acción personal. En realidad, yo quiero, es como que yo les decía ayer, yo quiero la herencia, o sea, la afiliación post-mortem, todo bien el apellido, pero en realidad quiero la herencia. No persigue singularmente a cada uno de los bienes que integran la herencia, sino a esta como universalidad, y queda incluida dentro del cobro del contrato, de cesión de herencia. El cesionario de derechos hereditarios puede interponer esta acción. Es imprescriptible, pero esta norma, ojo, porque si bien la petición de herencia es imprescriptible, yo para aceptar o renunciar tengo un plazo de 10 años desde la muerte del causante, en principio. Entonces, ojo que no se me haya caducado, porque si no me van a oponer como defensa la caducidad que quedé como renunciante porque me caducó el derecho de aceptar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, me doy cuenta que voy más pausada. El Código Civil y Comercial, mero poseedor. No, acá no. El Código Civil y Comercial resuelve todas las discusiones del régimen anterior. Esta acción no puede interponerse contra la persona que posee porque posee, o sea, el mero usurpador, y no invoca título hereditario alguno acá, obviamente que no va a petición de herencia. Acción reivindicatoria y no petición de herencia. Fíjense acá, ¿qué había pasado? Se verifica del juicio sucesorio la declaración de los derechos subjetivos de las actoras mediante resoluciones judiciales con validez, eficacia, efectos y oponibilidad frente a terceros,
que las habilitan a promover la acción reivindicatoria cuyos derechos y acciones se les han transmitido mortis causa. O sea, ellas van a reivindicar un bien que la acción le correspondía a su padre, ¿sí? Y continúan como herederas esa acción. El reivindicante, que presenta un título anterior a la posesión del demandado, no necesita probar que él tuvo la posesión, bastándole con la posesión presunta que implica el título válido y que su antecesor en el dominio se encontraba en posesión del bien, porque ellas obviamente tienen investidura de pleno derecho. El que había empezado en la posesión era su causante. Esto me pasó una vez rindiendo un concurso para jueces de circuito con una acción de desalojo. Y yo lo resolví con porque la mayoría, no, pero no tuvieron la posesión, pero tienen investidura de pleno derecho. Entonces, están habilitadas para, como herederas, a interponer la acción, por más que ellas nunca hayan tenido la posesión en concreto de ese bien que era de titularidad del causante. Cuando la ley o el juez otorga la posesión hereditaria, hoy habla correctamente de investidura, de pleno derecho o judicial, no están otorgando la posesión ordinaria sobre cada objeto en singular que compete a la herencia y, por lo tanto, si el causante hubiese tenido que recurrir a alguna acción posesoria o real, también lo deberá hacer su heredero en idéntica situación a la que se encontraría el autor de la sucesión. Este es de la matanza del 2021. Posesión hereditaria, que es lo mismo que investidura, y más correctamente investidura de pleno derecho o judicial. ¿Ante qué juez se interpone y por qué trámite? Ante el juez de la sucesión, y es una demanda ordinaria. Ojo con esto también, porque yo tengo un colega allá en Rosario que le rechazaron la acción. ¿Por qué? Porque no había habido oposición, o sea, no le dio la posibilidad a la otra parte de que eventualmente se allanara al reclamo. Entonces inició la acción, corrió traslado y demás, y la otra parte nunca se había opuesto, entonces le rechazaron la acción por no cumplir con esa etapa previa. Fuero de atracción, este es del 2022, dice, corresponde confirmar el pronunciamiento de grado por el que se declaró la incompetencia de la Justicia Nacional en lo civil para intervenir en estas actuaciones. Ello así, pues, considerando que el propio peticionario ha reconocido que el juicio sucesorio de la causante ya se encuentra iniciado y tramita por ante el juzgado tal, este tribunal no puede compartir lo decidido, más que compartir lo decidido por el juez de grado. No solo porque el inciso cuarto tal establece que las medidas preliminares y precautorias será competente el juez que deba conocer en el proceso principal, sino porque el proceso de petición de herencia, que habrá de promoverse en función del resultado de la diligencia preliminar, deberá ser deducido ante el juez del sucesorio en virtud del 2336. Asimismo, debe señalarse que el fuero de atracción constituye corolario de la unidad e indivisibilidad del patrimonio. Ello provoca la necesidad de que un solo juez conozca y entienda en todas las cuestiones que hayan de plantearse en ocasión o como consecuencia de la transmisión hereditaria. Cuestión de orden público que veíamos ayer. Acción autónoma procede cuando el actor intentó acreditar su mejor o igual derecho. Yo primero, si ya tengo cómo acreditar mi derecho, lo invoco a los fines de que directamente se amplíe, y si hay oposición de la otra parte, no me va a quedar otra que iniciar la petición de herencia. Y acumulación de acciones, puede ser que haya que acumularla con filiación post-mortem, exclusión hereditaria conyugal, nulidad o revocación de testamento. Exclusión hereditaria, vuelvo a reiterar, cuando hay bienes propios, si es con el descendiente, ¿no? Nulidad o revocación de testamento, indignidad, acá la doctrina difiere. Pérez La Sala, por ejemplo, versus Iglesias, que dice que tiene un régimen propio de restitución, porque lo considera siempre es poseedor de mala fe el indigno. En estos casos las acciones pueden iniciarse de manera conjunta ante el juez deben iniciarse de manera conjunta ante el juez de la sucesión, posibilidad de trabar medidas cautelares en el sucesorio. Y ahora vamos a ver eso porque acá es diferente que en Rosario. Fíjense qué pasó con esta. Filiación post-mortem y petición de herencia. Corresponde rechazar el agravio de los demandados respecto a la falta de prueba de que el causante haya omitido voluntariamente el resarcimiento filiatorio de la actora, y la reparación de la actora por la falta de reconocimiento filiatorio debe mensurarse teniendo en cuenta la conducta del padre. Acá no le puedo achacar a los hijos, fíjense,
del padre no reconociente y no la de los herederos aquí demandados post-mortem, que no tenían absolutamente ninguna noticia de la existencia de una presunta hija extramatrimonial del causante y han sido declarados en la acción de petición de herencia poseedores de buena fe, lo cual da cuenta que no sabían de la existencia de otro heredero preferente o concurrente que ignoraba la muerte. Juzgando a la luz de los parámetros actuales en que el derecho a la identidad, el reconocimiento filiatorio es verdaderamente un derecho del hijo, incluso considerando la situación de indefensión y vulnerabilidad de la madre con perspectiva de género, la gravedad de la falta de reconocimiento prolongada, porque ¿qué pasa? En este caso, ese daño por la falta de reconocimiento es una deuda ¿de qué? Del causante, ¿sí? Porque la causa, ¿dónde está? En la vida, ¿sí? Es anterior a su muerte, entonces una deuda de la sucesión. Pero no le puedo achacar esa responsabilidad a los herederos porque ellos no sabían, era propia de él y en base a eso se va a determinar la magnitud del daño. Este es del 2024, de Azul. La sala de Azul, no sé cuántas salas tiene, pero los fallos de Azul son siempre muy buenos en cuestiones sucesorias. ¿Quiénes pueden interponer la acción de petición de herencia? Heredero avintestato o testamentario, ¿sí? Su derecho puede ser concurrente o excluyente con el que se encuentra en posesión material de la herencia. Los herederos del heredero, por la transmisión del derecho de opción y de que su causante no había intentado en vida la acción, la pueden iniciar todos o solo uno, y en este supuesto lo hará por la totalidad de la cuota parte del heredero que le correspondía al causante del que resulta sucesor. Los acreedores personales del heredero, aquí con una disquisición, podrán accionar por vía subrogatoria, pero siempre y cuando no se encuentre subordinada a otra acción de ejercicio previo concomitante, como por ejemplo la filiación. Él o los herederos, supónganse este supuesto, que niegan el carácter de heredero, basta la aceptación expresa o tácita de la herencia. Si los que están en posesión de la herencia le niegan el carácter de heredero, no queda otra opción que iniciar la acción. Y si se allanan al pedido, igualmente procede esta acción, dice, cuando existe allanamiento y sin embargo no pueden solucionar extrajudicialmente los conflictos derivados de los actos de administración. En verdad acá, no sé si va yo esto lo puse con relación a la postura de Iglesias, pero en realidad si ya hay allanamiento, se debería ampliar esa declaratoria de herederos contemplando y los conflictos que no puedan resolver extrajudicialmente en cuanto a la administración y disposición de los bienes será por vía incidental a competencia del juez del sucesorio, pero no sé si ya con un juicio ordinario porque ya está reconocido el carácter de heredero. ¿Los cesionarios de derechos hereditarios tienen legitimación? Sí, porque es una acción de contenido más allá de que en principio hay que acreditar el carácter de heredero, acá no lo va a hacer, pero como es una acción real, tienen legitimación. Requieren para ello la escritura de cesión y la justificación de que ha sido presentada en el expediente sucesorio a los efectos de no generar dudas en cuanto a la oponibilidad de esa cesión frente a terceros. No hay dudas de su legitimación al ser una acción real, y acá los voy a, con estos mismos fundamentos voy a decir una postura en contra. No hay duda de su legitimación al ser una acción real y la acción entabla por vía directa y no subrogatoria. Aspiri Iglesias y en contra está Pérez La Sala, que dice que no tiene legitimación el cesionario. No hay duda de que sí la tiene. El Estado tiene legitimación. En la nueva redacción del código no cabe posibilidad de que pueda, fíjense, de que pueda ser sujeto activo en una acción de petición de herencia, dado que exige la invocación del título de heredero, requisito que no reúne el Estado. Esto dice Iglesias versus Pérez La Sala, pero bueno, yo ahí digo, si considero que el cesionario, la lógica me indica, ¿no?, tiene legitimación activa, dada la naturaleza real de la acción, y ahí obvio que no puede acreditar el carácter heredero porque no lo es, también se la debo reconocer al Estado en caso de vacancia. O sea, de lo contrario, debería negar a ambos la posibilidad de interponer la acción, ya que ninguno puede invocar la calidad de heredero, porque no la tiene. Pero estas son las diferentes posturas que voy encontrando en los libros, que después cuando uno las lleva a los casos no resisten el análisis. ¿Quiénes pueden ser demandados por petición de herencia? Acción contra el que está en posesión material de la herencia e invoca título de heredero,
El tema se relaciona con la aceptación de la herencia como acto de consolidación de la propiedad de los bienes. Basta con que pueda justificarse un acto de aceptación de herencia, aunque sea tácito, para satisfacer el requisito de la posesión material. No es necesario que exista declaratoria de herederos ni declaración de validez formal del testamento para que sea viable una acción de petición de herencia. El sujeto pasivo puede ser demandado en forma excluyente o concurrente en función de si carece de derecho hereditario o si lo tiene y debe compartirlo con el actor. La acción contra el cesionario, en la nueva redacción, atento el objeto del contrato de cesión y al de la acción de petición de herencia, resulta totalmente viable demandar al cesionario de derechos hereditarios. Y acción contra el Estado, como demandado, dice conclusión de la liquidación. Quien reclama, supónganse, que se pasaron los bienes al Estado por declarar vacante la herencia y se presenta después alguien reclamando y gana en ese juicio de petición de herencia, quien reclama posteriormente los derechos hereditarios debe promover la petición de herencia y en tal caso debe tomar los bienes en el estado en que se encuentra y el Estado siempre es poseedor de buena fe. ¿Sí? ¿Cuál es el plazo para interponer la acción? Vuelvo a reiterar ahí, en principio la imprescriptibilidad, la petición de herencia es imprescriptible, sin perjuicio de la prescripción adquisitiva, y ahora lo vamos a ver, que puede operar con relación a cosas singulares y se debe compatibilizar esto con el artículo de la caducidad del derecho de aceptar. ¿Qué medida cautelar trabar? En primer lugar, me parece muy bien que acá la competencia es de la filiación post-mortem, incluso más. En el caso que yo les mencionaba que tengo, que la chica fue reconocida por el progenitor afín sería hoy, que es el padre del hermano unilateral, y es hija extramatrimonial de otro, yo tengo primero que plantear la acción de impugnación del reconocimiento y después la filiación post-mortem. Bueno, todas esas acciones deberían plantearlas todas juntas, nada más que la petición de herencia va a quedar paralizada hasta que se resuelva lo otro, ante el juez de la sucesión por fuero de atracción. Bueno, en Rosario los otros días cuando hablé con un chico de mesa de entrada, no llegué a hablar con el secretario porque ya estaba en audiencia, pero le planteé y me hacía una cara así como no tienen casos de filiación post-mortem acá. Me voy a poner a indagar más, porque en otro caso, ¿qué me pasó? Hace muchos años, que el juez de ese juzgado falleció en un accidente, el de las 6, si no me equivoco, sí, García. Una colega amiga tenía un caso de filiación extramatrimonial, también tenían que exhumar el cadáver y demás. Le digo, mira, plantea la filiación post-mortem, petición de herencia, le pasé la doctrina, el juzgado de distrito que hizo, atento a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y la especialidad de los juzgados de familia, vaya al comercial, a familia. ¿Qué pasa? El juez de familia no tiene jurisdicción para trabarme las medidas cautelares porque es un juicio que no tiene contenido económico. ¿Qué pasó? Que cuando advierten la cuestión, tuvieron un colega de muy mala fe procesal que le siguió avanzando en el juicio y avanzó más la petición de herencia que el juicio de filiación. Entonces, y les iban a rechazar porque no podían, porque aparte tuvieron que exhumar el cuerpo, con prueba también gratuita, porque no tenía, las colegas no querían afianzar porque no tenían la certeza de que realmente fuera hija extramatrimonial. Entonces, nada, hasta que encontraron el cuerpo, exhumaron el cadáver y todo, tenían antes la sentencia de petición de herencia que el propio reconocimiento, es decir, ridículo. Cuando llegan con ese planteo al juez civil, dicen, no, pero ¿cómo tramitó allá? Esto debería haber tramitado acá. Perdón, pero si se lo dijimos del principio, bueno, tarde. Finalmente lo acomodan ahí, creo, y es más, había logrado después, cuando lo advierten, la traba de una medida cautelar, pero creo que después se la levantaron porque no habían ofrecido contracautela, no sé, eso sí estaba mal. ¿Qué recomendación? Ustedes tienen la posibilidad por el mismo código procesal, opino que es la inscripción litigiosa, que es la que menor perjuicio trae. ¿Por qué? Porque no impide disponer de los bienes, está bien que ningún tercero va a comprar tampoco, sabiendo que el bien está inscrito como litigioso, pero bueno, es la menos gravosa. Y también procede la de no innovar. En el caso de Ceres, ¿qué ocurrió? Que este es más grave todavía. Que muere una persona
y dejaba solamente a su ascendiente como heredera en principio. Había un hijo extramatrimonial y esta madre del causante se hace una prueba de ADN con este hijo extramatrimonial donde da un resultado del 99% de que es el hijo. No obstante, con un abogado que ya tiene trayectoria en muchos años de litigar maliciosamente, inicia la declaratoria, porque ¿es heredera aparente de mala fe? No. Ya vamos a ver. Pero hay una mala fe procesal total. Inicia la sucesión de su hijo, se hace declarar heredera, empieza a denunciar los bienes y a transferirlos, sabiendo ya con el ADN que va a quedar excluida completamente de la herencia. Bueno, si ahí no trago medidas cautelares, la señora ahora creo que está internada en un geriátrico, se muere en cualquier momento o vende, se insolventa y lo que sea y no cobró nunca más. Bueno, no sé si hay campo. Cuando me consultan, primero me llegan los colegas y después la secretaria me consulta por otro caso similar que no era el mismo. Cuando me consulta el colega, ¿qué pasó? Presentaron todo mal, porque ellos se presentaron con esa prueba de ADN, la meten dentro del sucesorio y acreditan el carácter de tercero interesado. Está mal. Y el juzgado le da. Nosotros tenemos un artículo en el Código Procesal que habilita la intervención del tercero generalmente para las citaciones en garantía de las compañías de seguro. Acá no va y pide la suspensión del procedimiento. La declaratoria no la podés parar, el proceso sucesorio vos tenés que ir por la afiliación. Bueno. Entonces, cuando me viene a mí, los traté de ordenar, porque aparte obviamente el otro abogado con más experiencia incidentó todo y ahora hay tantos incidentes y tanto lío dentro del sucesorio que no saben cómo salir. Entonces yo le dije, mirá, ustedes tienen que ir por separado, es que yo ya planteé, claro, pero lo planteaste todo mal y donde no iba, y las medidas cautelares donde no iba, vos tenías que ir con el juicio, no presentarte en el sucesorio, pedir sí la vinculación, iniciar el juicio de filiación post-mortem con esa prueba allí inmediatamente, o sea, en el mismo momento, iniciar la demanda de petición de herencia, acreditando esa prueba también, la conexidad con la sucesión y con la filiación post-mortem, y en esa petición de herencia, antes de que se le corra traslado a la otra parte para que conteste la demanda, solicitar la traba de las medidas cautelares, porque la verosimilitud del derecho la tenés. Por otra parte, yo cuando hablaba con el juzgado le digo, bueno, pero no me acreditó pero es que le decía, tengo confianza con la secretaria Viviana, le digo, si vos pretendés que él te acredite, lo va a hacer recién cuando tenga la afiliación concedida. Ya tiene el humo del derecho, con la verosimilitud del derecho, vos ya le tenés que trabar la medida cautelar, porque, ojo, le digo, es responsabilidad del juzgado después, si con toda esa prueba no le ordenás las medidas cautelares correspondientes, te disponen la sucesión de todos los bienes, y chau. Bueno. Finalmente ahí lo ordenaron. ¿Qué pasó? Que dentro del sucesorio también el juez le había otorgado una medida cautelar que después se volvió para atrás. Entonces, en nuestro código procesal, la medida de inscripción litigiosa es con relación a bienes inmuebles, en principio. Entonces, había muebles registrables, que a esta altura ya no sé si están vendidos o no, que, le digo, pedí la prohibición de innovar, porque si no, no tenés forma de que te los transfieran igual. Y ustedes tienen, nosotros no, la posibilidad, porque replican lo de que dice el Código de la Nación, del embargo preventivo, que en realidad acá, nada, todavía los bienes están indivisos, pero también si tienen la posibilidad de solicitarlo, su código se lo habilita, lo solicitan y lo traban inmediatamente acreditada la verosimilitud del derecho. Pero bueno, por eso sí es la importancia de que esto tramite dentro del juez, porque si no, o sea, ¿de qué me sirve llegar con la sentencia que me emplaza como hija del causante cuando ya no hay bienes y no los puedo recuperar porque son todos insolventes? ¿Me explico? ¿Eh? ¿La abuela? No, todavía no. Todavía no le corrieron traslado de la petición de herencia. No sé en qué ahora le voy a consultar al colega porque el colega quería apelar algo. No, en seres juzgado de fuero pleno que no, de la petición de herencia no, porque les dije, antes de correrle traslado y conociendo al colega que litiga del otro lado, trabale las medidas cautelares, porque si no, no le resguardás el derecho. No, y le habían otorgado parte y otras no, entonces le habían otorgado, no le otorgaron la prohibición de innovar, solo esta. Y se hizo la prueba, ni hablar.
pero eso no la configura como heredera de mala fe a los fines después de restituir con daños y perjuicios, ¿me entendés? ¿Qué no lo vas a ver? Sos muy buena. Ni hablar. Sí, sí, sí. Tal cual. No es que la pusieron un revólver, claro, tal cual. Sí, sí, sí. Pero no, ahora lo voy a consultar porque yo al colega le dije, lo que pasa es que con los tiempos que se manejan en sede, le digo, todo bien, pero ya, si te ordenó la inscripción litigiosa, trabala con relación a los campos que tengan. El auto ya no sé si quisiera importante o no, es probable que ya lo hayan vendido. Porque, a ver, a mí me encantaría tener una sentencia de cámara de Rafaela que diga algo con relación a esto, pero volvemos a lo mismo, a lo mejor tenés la sentencia y después no tenés nada con relación a lo que estás reclamando y no te conviene. Con los tiempos que se manejan en seres y en los a la petición de... Sí, sí, pero... No sé porque ya le impugnó cuestiones dentro del juicio de afiliación. Entonces, no sé si no le va a impugnar la propia prueba. Porque la secretaria ya me lo dijo. Me dice, pero esta prueba no está firme, no está consentida y no sé qué. Le digo, no importa, pero la prueba se la hizo. Y dice que trabale las medidas cautelares. Trabáselas. Porque vos no corres riesgo ahí trabándolas con esa prueba. Hacés y haces bien. Bueno. Pero ¿qué pasa? Muchas veces por no saber, en seres, ¿qué hacen? Vos iniciás la declaratoria y te corren vista a todos los ministerios. Ya se los dije un montón de veces porque fui a dar un montón de veces curso. ¿Para qué corren al Ministerio de Menores o a las defensoras? Si no hay menores en el caso. Siguen igual. Lo que abunda no daña, pero sí, porque estás 1000 años, bueno. Ahí ustedes tienen embargo preventivo y no es posible paralizar. Eso es importante porque no podés paralizar el proceso sucesorio. Ya voy terminando, ¿no? ¿Puede alegarse la prescripción adquisitiva como defensa? Esto es muy importante. Puede suceder que tanto un extraño como un coheredero inicien la posesión de bienes del acervo a nombre propio y como dueños exclusivos. De ser así, pueden adquirir su propiedad por prescripción adquisitiva o usucapión. Yo ayer en el ejemplo que les decía, no lo terminé y después me di cuenta y ahora lo termino. Atención porque el heredero para invocar este derecho podrá invocar este derecho sin pervertido el título de su posesión. Yo ayer decía, una cosa es que yo ingrese a vivir en la casa de mi abuela o de mi papá y continúe haciendo actos posesorios durante el plazo de ley. Y otra cosa, que estoy poseyendo a título de heredera. Otra cosa es que me meta a vivir en la casa de mi vecino que se murió, no tenía ningún familiar, yo no tengo vínculo de parentesco con él, y empiece a hacer actos posesorios por el plazo de ley. En ese caso, del vecino, a mí me basta los 20 años sin justo título, porque no lo tengo, porque yo acá, cuando entro a la casa de mi abuela, ¿qué título tengo? Heredera. Para tener los 20 años tengo que cambiar ese título. Mira, bueno, a ver, decime, ¿tenés ejemplo? Ah, pero que realmente se logre intervertir. Bueno, vos sabés que en un fallo yo había visto que no. ¿Querés el micrófono? ¿Le pasan el micrófono? Claro, tal cual, hay un montón de fallos, hay un montón de fallos. Es muy común, sobre todo acá en Catamarca, sobre todo en el interior del hijo que vivía en la casa del padre, sobre todo la hija, el hijo que lo estuvo cuidando hasta que se murió y ahí quedó. Y ahí quedó y ahí quedó. Y no lo sacaban y después ya los hermanos le piden y dicen, no, yo estoy poseyendo por derecho propio, con animus domini, yo soy el dueño, soy el dueño, soy el dueño. Y bueno, ahí viene el tema de probar la interversión del título. La gravedad es probar la interversión. Claro. Porque bueno,
todos los impuestos, todos los servicios, todo, supongamos que beneficia a la sucesión, independientemente hasta que los ponga incluso a nombre propio. Claro. Creo que un acto claro de interversión del título sería, por ejemplo, la confección de un plano de mensura para uno solo, para el que está poseyendo. Sería. Y la otra es negarle la entrada a los coherederos. Esa es la más clara. La más clara es cambiarla. Cuando le negó la entrada, ahí ya es... Por eso yo lo que recomiendo siempre es inmediatamente la canon locativo, la compensación por el uso exclusivo. Porque vos decís cambiar la cerradura en un fallo que no me acuerdo de qué año era como un local que tenía comercial y tampoco eso le había sido suficiente como para lograr la interversión del título. Ni el pago de impuestos, ni tampoco el plano de mensura, sino porque la idea es que darle la posibilidad de que el otro se defienda, porque con el plano de mensura el otro como oponerse a que entren en el campo. Ahora les traje un caso ahí. Ah, no, ahí ya sí. Sí. El micrófono. O a tomar. El tema está bien, yo digo, se puede producir el acto de interversión, pero el tema es datar ese momento en que se produce la interversión para empezar a computar los 20 años, tal cual. Claro. Y como decía la doctora, por ejemplo, hacer el plano de mensura. Nosotros generalmente cuando hacemos una sentencia de prescripción adquisitiva, si bien le damos importancia al plano de mensura, la prueba se tiene que valorar en su conjunto. Todo. El plano per se no va a determinar una fecha cierta en la que se comienza a poseer como dueño. Tal cual. Porque de hecho acá pasa un montón de veces que hay gente que va a mensurar un campo y nunca lo poseyó. Y yo lo puedo tener como un instrumento que me dé fecha cierta del No, ni hablar. Ni hablar. Siempre con... Bueno, ahora miren el caso este. Sí. En un campo muy grande, se peleaban los herederos y había uno se atribuía la propiedad exclusiva y que hacía arrendamientos. Y llevaba años arrendándolo, con conocimiento de los otros herederos. Los otros conocían, entonces eso lo valoramos. ¿Por qué? Porque los otros sabían, llevaban más de 20 años arrendándolos, solo él los percibía en carácter de dueño, entonces lo tuvimos en cuenta. No, porque aparte eso es incompatible, la alocación sí o sí es como por unanimidad de los herederos, porque es un acto que entorpece la partición. Ahora, bueno, miren este. De 2023. Dice, corresponde revocar la sentencia que admitió la demanda de posesión vendeañal iniciada por ciertos herederos en contra de otros, ya que el título del padre de los actores no puede, acá venían como herederos, continuaba la posesión del padre, considerarse intervertido ante la realización de actos posesorios normales para la conservación del predio rural, tales como mantener el alambrado perimetral, construir aguadas o pagar impuestos, por lo que cada uno de estos actos individualmente no constituye más que un acto posesorio común que aprovecha a todos los restantes herederos sin que se haya acreditado la existencia de un acto determinante que demuestre una rebelión contra el resto de los herederos. Pues yo digo, hablaba con un colega que es especialista en derechos reales. Digo, ¿qué le mando una carta documento que me diera ejemplos? Porque obviamente yo te mando una carta documento diciendo, bueno, a partir de tal fecha tenés impedido. Es obvio que te van a plantear ya la compensación por uso exclusivo. O sea, no. El heredero que pretenda cambiar la causa de su posición deberá demostrarlo con actos concretos, pero a su vez contundentes, que demuestren su señorío sobre toda la cosa, bien inmueble en este caso, con la exclusión de los demás comuneros. Cuando existen varios herederos de una sucesión, es de aplicación el principio sentado por el 3449 del Código Civil, que la posesión de la herencia por alguno de ellos aprovecha a los otros, y es justamente esta premisa de nuestro ordenamiento jurídico la que debe ser rebatida por el heredero que pretende revertir su título. No tenemos norma igual en el Código Nuevo, pero el régimen es igual, que la posesión de uno favorece al resto. Y vos entraste en la posesión en carácter de heredero. En conclusión, creo que son 2 fallos, ¿no? Sí, este es del 2023, por eso lo que decía la colega ya. Hay un montón de casos, por eso a mí me decían, no es que hay que acreditar 2 títulos. Sí, cuando sos heredero no te basta la posesión como cuando estás poseyendo un bien que no sabes ni de quién era.
necesitas la interversión del título y la posesión la podés probar, pero esa posesión generalmente es a título de heredero. La tengo trabada con el heredero. Bueno, miren este es otro de la matanza que les traigo que también rechaza. No hay interversión del título, dice. Cada uno de los actos, ya con este tema termino y vamos al corte. Cada uno de los actos realizados por fulano de tal no constituye más que un acto posesorio común que aprovechó a todos los restantes herederos. Si bien estos actos deben ser examinados durante el tiempo de su realización, debe existir un acto determinante que demuestre una rebelión contra el resto de los herederos. La prueba deviene más estricta en el caso de que exista una comunidad hereditaria, ya que la conducta del usucapiente ha de implicar actos capaces de provocar la exclusión de sus coherederos, de manera que el excluido sienta la necesidad de oponerse. Pues resulta obvio que si uno de los coherederos se limita a usar y gozar del inmueble en forma exclusiva, realiza un acto propio de su condición de tal, y a lo sumo se beneficia con actos de mera tolerancia de sus comuneros, siendo que cada uno de ellos tiene un idéntico derecho basado en su condición jurídica de heredero. Espérenme que acá... En conclusión, la pasividad del resto de los herederos no transforma ni modifica la causa de la posesión del señor Lucio Genaro Ramos, sino que simplemente aquellos herederos integrantes de la comunidad hereditaria han permitido de manera gratuita la explotación del predio por parte de aquel heredero, el cual realizó actos que fueron en beneficio del predio rural y en consecuencia también del resto de la comunidad hereditaria, sin perjuicio que si efectuó gastos tendrá derecho a su reembolso conforme a la legislación. ¿Qué efectos produce la acción? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta porque hay muchísima jurisprudencia y estos fallos que se los traigo, los más recientes, me encantó porque tiene mucha doctrina específica de derecho real, que ahora no me acuerdo los autores, que está muy bueno para que lo utilicen si tienen que fundar. Restitución de los bienes. Admitida la petición de herencia, el heredero aparente debe restituir lo que recibió sin derecho en la sucesión, inclusive las cosas de las que el causante era poseedor y aquellas sobre las cuales ejercía el derecho de retención. Si no es posible la restitución en especie, debe indemnización de daños. El cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en la relación con el demandante. Después lo voy a ver en profundidad cuando vea heredero aparente. El heredero real, al heredero real le resulta inoponible la cesión de herencia realizada por el heredero aparente con terceros o coherederos. O sea que el cesionario de los derechos hereditarios debe restituir la herencia. Reglas aplicables a la restitución. Aquí justamente, como es una acción muy similar a la reivindicatoria, me remite a los efectos a la acción reivindicatoria. Se aplica a la petición de herencia lo dispuesto sobre reivindicación en cuanto a obligaciones del poseedor de buena o mala fe, gastos, mejoras, apropiación de frutos, productos y responsabilidad por pérdidas y deterioros. Sentencia: si se admite la demanda, el juez debe ordenar la restitución del objeto, parte material de él o sus restos, y en cuanto a las reglas de cumplimiento de la sentencia, se aplican las normas del capítulo 3. Y en cuanto a los frutos, deterioros, ahí destrucción o deterioro y las mejoras, remite a los artículos, es la segunda remisión que hace la norma por la similitud, ¿no?, que tiene la petición de herencia con, y acá quedo, con la acción de reivindicación. Después seguimos con el heredero aparente. Antes de continuar con el tema, les cuento este caso que había estado estudiando mucho tiempo, que no era para esta acción, pero lo tuve que encuadrar bien y estudiarlo mucho. Una chica que era hija extramatrimonial, su padre biológico, ¿qué había hecho? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y lo van a ver con fallos que pongo al final. Hoy estamos en otra sociedad
más plural, con diferentes formas de vivir en familia, consentidas y nada, con otras realidades familiares. Antes no era común sacar a la luz o decir, por ejemplo, en Ceres la otra vez pasó que llegué y varios se enteraron de que no eran hijos una vez fallecido el padre emplazado, ya sea por un matrimonio que se presume que es hijo del cónyuge de la madre o lo que fuere, bueno, moría la persona y aparecieron varios sabiendo que eran hijos de otro y no del muerto, ¿sí? Esta chica, ¿qué pasó? Creyó siempre que era la hija del cónyuge de su madre. Resulta que cuando se muere el cónyuge de su madre le cuenta que ella era hija extramatrimonial de otro señor. Una chica joven. Cuestión que a mí me lo deriva un abogado que es especialista en familia para que yo llevara la cuestión específica del reclamo de la herencia. Entonces, mirá, te digo, en primer lugar necesito saber qué hizo su padre biológico en vida para saber cómo atacar esos actos. Entonces, medida de aseguramiento de prueba, me encanta, les soy sincera, me encanta sacar a la luz y leer las escrituras y ver los chanchullos que hicieron. Me encanta. Bueno, acá este señor, el padre biológico, se murió en pandemia y en pandemia cremaban todos los cuerpos. Entonces, peor aún, porque ahora la prueba biológica, parece por lo que averiguamos que es más difícil hacerla con las hermanas unilaterales, terminó cautelando el colega el cuerpo de la tía para hacer la prueba con la tía. Pero todavía no están notificados porque tenemos miedo que ¿qué hizo el causante? ¿Qué actos hizo? No dejó herencia. En vida donó, el muy vivo, porque él sí sabía que tenía una hija extramatrimonial, donó todos sus bienes a sus hijas matrimoniales con reserva de usufructo para él, vitalicio, y en caso de que él muriera antes que su cónyuge, con el cargo de que las hijas constituyeran el usufructo en favor de su madre hasta el momento de su muerte, y después también había beneficiado con otras cosas a el yerno. Bueno, un lindo, hermoso lío que, digo, acá no, petición de herencia no hay, porque yo qué herencia voy a reclamar si no van a abrir ni siquiera la sucesión. Entonces tuve que acreditar competencia para iniciar la medida de aseguramiento de prueba ante el juez del último domicilio del causante, y después planteamos, ahí obtuve la mayoría de las escrituras, planteamos, el aseguramiento de prueba, inscripción litigiosa, que me la rechazaron porque no tenía el juicio principal. En el juicio principal solicito, ¿qué cosa? Todavía no tengo la filiación, acredité la verosimilitud del derecho solamente con el inicio del juicio de filiación que está tramitando en familia, ¿sí? Y con eso solamente, y todo el relato que yo había hecho, me habilitaban la acción que plantea acción de entrega de la legítima, pero claro, cuando me pongo a reclamar, yo soy partidaria de que desde lo que explico a este heredero preterido porque han realizado donaciones y no le han dejado bienes, va a la acción de entrega, pero en el caso la perjudicaba a mi clienta. ¿Por qué? Porque se iba a llevar la legítima nada más y no podía reclamar la colación por los adelantos de herencia que las otras habían recibido, porque el artículo justamente se lleva la legítima individual, pero no la totalidad de la cuota parte hereditaria para establecer la igualdad. Entonces planteé la inconstitucionalidad de la norma, cuestión que quedó paralizado ahí porque no pudimos trabar las medidas cautelares, porque la chica no tiene nada para trabar, una pena, y es un caso recontra interesante. Ahora tengo que ver porque ya, en el interín ahora se me murió también la cónyuge del padre de esta chica, del padre biológico, pero bueno, lamentablemente vamos a tener que notificar la afiliación y avanzar más allá de que nos dispongan los bienes, pero me costó mucho encuadrarlo, digamos, para defender, porque petición de herencia no era, y sería un caso recontra interesante para que haya sentencia, a ver qué pasa con eso de la inconstitucionalidad de la norma, digamos, para habilitarle la colación, sin perjuicio de que nada, hay campos en Casilda, un montón de cosas que hay veces que, bueno, decir, prefiero cobrar antes que la sentencia, no sabemos en qué va a quedar. Pero un caso muy, muy lindo. ¿Quién reviste el carácter entonces de heredero aparente? Algo de esto ya dijimos. Es aquel que ha aceptado la herencia, tenga o no declaratoria de herederos en su favor, y actúa como heredero real
aunque en verdad no lo es, dada la existencia de herederos de igual o mejor derecho que él. Si bien es heredero aparente aquel que resulta excluido por otro que tiene mejor derecho, también lo es el que concurre con el heredero real. Una misma persona puede reunir entonces el carácter de heredero aparente y heredero real. ¿Cuándo es de mala fe? Esto ayer ya me encargué de decirlo. Cuando reúne el poseedor de la herencia estos dos requisitos: el conocimiento acerca de la existencia de herederos de igual o mejor derecho que él, y el conocimiento de la ignorancia que estos tengan sobre su llamamiento. En términos claros, es de mala fe el heredero aparente que sabe que otros herederos con mejor o igual derecho ignoran ¿qué cosa? La muerte del causante. Es decir, tiene que saber esas dos cosas: que hay otro heredero preferente o concurrente que él, que a su vez ignora que se murió el causante. Eso lo convierte en heredero aparente de mala fe y lo obliga a responder frente al heredero real, no solo con lo que recibió, sino además los daños y perjuicios. Por eso es que, ahora les menciono acá, si no me equivoco, lo de la estafa procesal, no me vincula, dice, fíjense, el 2319, es muy similar al que establecía Vélez. El poseedor es poseedor de mala fe el que conoce o debió conocer la existencia de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento, el llamamiento a la herencia, es decir, la muerte del causante. Fíjense que para calificar la mala fe, el derecho civil no me vincula el 2340 con esto. No me dice, el 2340 que dice que yo cuando inicio la sucesión debo decir si mi derecho es exclusivo, si concurro con otros herederos. Si no lo digo, hay veces que yo asesoro a la gente. No lo digas, ¿por qué? Porque sé que el otro se le caducó el derecho de aceptar, quedó como renunciante. Entonces, si viene después, entonces, no me pueden venir a decir desde el derecho penal que yo el hecho de no decir configura estafa procesal. Ahora vamos a ver el caso que se lo cito y les menciono. Sí. 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 ¿Lo hiciste? Ah, porque a ver, es raro que el hermano vaya a decir que concurre porque el hermano del causante lo excluye el descendiente. Yo, si vos te querés presentar por el hermano, te podés presentar por el hermano y no decir nada, salvo, a ver, en Rosario no te dejan avanzar y en Ceres tampoco, acá, si no decís si el derecho es exclusivo, si concurrís con otros. ¿Acá también? Ah, está bien, pero en algún momento lo tiene que decir. Sí, bueno. Bueno, es medio raro, pero si haces así, bueno, si suponte que haces el caso, le notificás y la hija no se presenta, tenés que declarar heredero al hermano del causante. Él denunciará los bienes, venderá y después cuando la hija se presente, si lo hace dentro del plazo del derecho de opción, ¿sí? Se va a calificar ¿qué cosa? La buena o mala fe del hermano. ¿Y cuándo va a ser de mala fe? Solo en el caso que él sabía que estaba la chica y que ignoraba la muerte. Pero al haberla notificado ya se salva, ¿me entendés? De esa mala fe. Pero esas son las dos condiciones, o sea, grábenselo a fuego. Yo tengo que saber, o sea, yo sé, la hija del causante vivía en el extranjero, no estaba reconocida, pero bueno, sí estaba reconocida, pero hacía 1000 años que no tenía vínculo con el padre, no se llevaban bien. Yo soy la hermana del causante y voy y me hago declarar heredera. Soy de mala fe, porque sé que hay otro heredero preferente o concurrente que ignora la muerte del causante. Si viene la hija, se entera, respondo por el precio y los daños. Entonces, de manera similar al Código Civil, yo ayer el ejemplo que ponía era ese. Puede ser que la hija no se presente nunca y quede con llamamiento el que tenía un llamamiento eventual, ¿sí? Que era el colateral.
De manera similar al Código Civil, se considera que lo que caracteriza, miren lo que me estoy acordando ahora, mi cabeza va de acá para allá. Cierro y se los digo. Derecho de representación, que yo les dije como ABC, cónyuge no lo tiene, descendientes, los hijos van por derecho propio, el resto de los descendientes sin límite de grado, perdón que le hago este paréntesis que no se vincula, ascendientes no tienen derecho de representación, y colaterales, solo hijos y descendientes de hermanos. Si no, pariente más próximo excluye al más lejano. O sea, el causante tiene que encontrarse entre hermanos y heredarán los hermanos vivos y los sobrinos o sobrinos nietos que son hijos de hermanos prefallecidos del causante. El único caso que opera, porque también eso, mucha confusión en la práctica, cuándo opera o no el derecho de representación en la línea colateral. Solo en ese supuesto. Nada que ver, vuelvo. De manera similar al Código Civil se considera que lo que caracteriza la mala fe no es el mero conocimiento de la existencia de herederos preferentes o concurrentes, sino de herederos preferentes o concurrentes que ignoraban su llamamiento, es decir, que desconocían la muerte del causante. Por lo tanto, si al igual que en el viejo régimen, la inacción del pariente más próximo que no se presenta a la sucesión sigue posicionando al heredero aparente como de buena fe, en tanto pueda demostrar que aunque el heredero no se presentó, no ignoraba la apertura de la sucesión. En conclusión, la mala fe no se configura solo con el conocimiento de que hay herederos de igual o mejor derecho, sino con el conocimiento de que esos herederos desconocen la muerte del causante. La buena fe se presume y aunque el artículo 2313 no lo explicita, así se infiere de su interpretación en sentido contrario. Buena fe del heredero aparente en este fallo y en la mayoría de los casos, porque siempre dicen, ay, no me dijo que inició el proceso sucesorio. ¿Qué tiene que ver? Si cualquiera va al registro y sabe si se inició o no. Es la muerte. No basta para caracterizar la mala fe de la parte demandada con la omisión de la denuncia del coheredero, acá está, no basta para calificar la mala fe de la demandada con la omisión de la denuncia del coheredero en el juicio sucesorio respectivo, cuando nada se ha invocado o probado sobre el conocimiento de la muerte del causante por parte de la actora. Su notificación personal en el domicilio hubiera sido determinante para considerar la buena fe de los demandados solo si la coheredera omitida hubiera ignorado la muerte del causante. Puesto que en el contexto que establece, acá se aplicaba Vélez, 3428, poco importa que se hubiera comunicado o no la concreta iniciación del juicio sucesorio, desde que un heredero diligente pudo haber averiguado su radicación fácilmente al conocer el deceso. En efecto, no basta para caracterizar la mala fe de la parte demandada la omisión de denuncia en el juicio sucesorio. La buena fe se presume y si el coheredero no estaba ausente, es la propia inactividad y negligencia del interesado lo que impide admitir la mala fe que adjudica a su contrario. Ver en igual sentido la Sala de Azul del 2022 y la Cámara en contra. Hay varios fallos ya con estafa procesal, pero procesamiento por estafa procesal. Pero que no soy especialista en procesal, pero cuando vi estos fallos averigüé con abogados de penal. Que de civil no saben nada, lo mismo que yo de penal. Pero bueno, la estafa procesal, el engaño ¿a quién es? Es al juez. Pero yo lo que digo, para que se configure, porque vos estás engañando al juez diciéndole que tu derecho es exclusivo cuando en realidad, pero en realidad, y por lo que me dijeron, no basta con eso, sino que debería configurarse un perjuicio económico, que eventualmente, en mi opinión, lo habría si después termina vendiendo los bienes y ya resulta insolvente y no puede responder con el precio de lo recibido y demás, entonces ahí sí se configuraría el delito, ¿sí? Pero bueno, todo este análisis, porque si no se da de patadas lo que dice la ley civil, porque esto no califica como mala fe a los fines de la responsabilidad del heredero aparente frente al real, ¿sí? Entonces, en mi opinión, habría que ver si efectivamente después pudo restituir el bien, entonces, bueno, lo tendrá que o absolver o no sé qué término específico en el estado que esté. ¿Son válidos los actos realizados por el heredero aparente? ¿Cuáles son los problemas a resolver?
durante el tiempo en que el heredero aparente se encontraba en posesión de la herencia, ha podido contratar con terceros y quizá haya vendido bienes. Entonces, ¿son nulos los actos? Si yo me voy a la regla del nemo plus iuris, una aplicación estricta de esta regla obligaría a contestar que sí. Sin embargo, por una razón de seguridad jurídica de los negocios y la estabilidad de orden, obliga a convalidar tales actos. Yo no puedo transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tengo, pero una de las excepciones es la apariencia. También, por eso son los requisitos ahora para la validez del acto. Que no me importa para la validez del acto la buena o mala fe del aparente, sino la del tercero contratante. El 2315 consagra esta solución, que significa una importante excepción a esta regla del nemo plus iuris. Heredero aparente, acá lo que le decía hoy, relación externa. Cuando se aborda la problemática del heredero aparente en sí, lo que se estudia es la relación del aparente con el tercero y la oponibilidad o no de la sentencia de petición de herencia a esos terceros que contrataron con el aparente. Actos de disposición, todos están regulados en el 2315. De administración y de disposición en el segundo párrafo. Se requiere que el heredero aparente tenga declaratoria de herederos en su favor, pese a que no lo dice, y con más razón los colaterales y testamentarios que no tienen investidura de pleno derecho. Petición de herencia, relación interna. En el marco de la acción de petición de herencia regula la relación entre el heredero real y el aparente. La extensión de la responsabilidad del heredero aparente frente al real dependerá de si fue de buena o mala fe restituir los bienes, reintegrar el precio o indemnizar además los daños y perjuicios. Recuerden que la indemnización de daños va siempre que no pueda restituir en especie, ¿no? Pero el tema es que sea solvente, porque si no es solvente, ya tampoco se jodió. Bueno, actos de administración. Son válidos, dice la primera parte del artículo, los actos de administración del heredero aparente realizados hasta la notificación de la demanda de petición de herencia, excepto que haya habido mala fe suya, aquí sí exige la mala fe del heredero aparente, y del tercero con quien contrató. Espérame que no sé si voy primero acá o allá. Son actos de administración los que, importando no una enajenación, implican la conservación del capital de un patrimonio, haciéndolo producir beneficios de que son capaces, de acuerdo con su naturaleza y destino. Así, por ejemplo, la administración de un viñedo importa la enajenación del fruto, que es enajenado después de la cosecha en virtud de un típico acto de administración. El artículo no puede, en esto coincido con la sala, con Pérez La Sala, que no puede ser analizado aisladamente, sino que resulta de utilidad la clasificación que el Código realiza respecto de los actos de administración extrajudiciales. Y ahí vamos a hacer esa distinción. Que cierre aquí. Dice, los actos meramente conservatorios, que habrá que analizar en el caso particular, que es que, porque no se puede dar un listado, digamos, previo de qué implica administración, qué implica disposición. Meramente conservatorios y los actos de administración ordinaria son siempre válidos. Los de administración extraordinaria solo son válidos los realizados hasta la demanda de la notificación de la petición de herencia, y en todos los casos, para que el acto sea válido, se requiere buena fe del tercero y del heredero aparente. Idéntico criterio se aplica para los actos de administración posteriores a la notificación de la demanda. Son válidos los conservatorios y los de administración ordinaria, no lo son los de administración extraordinaria. ¿Ves acá que les pongo la validez de los pagos realizados por el deudor de la sucesión al heredero aparente? Surge de este artículo. Por eso cuando hablo con los abogados de los seguros, vos tenés que estar a este artículo y pagarle, si es un hijo, con que te acredite la muerte y el vínculo. Y con eso quedás protegido. Pero no. Declaratoria. Reembolso. Derechos del heredero aparente. Si el heredero aparente satisface obligaciones del causante con bienes no provenientes de la herencia, tiene derecho a ser reembolsado por el heredero. Actos de disposición del heredero aparente. Son también válidos, dice la norma, los actos de disposición a título oneroso a favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de mejor o igual derecho que el aparente,
o que los derechos de este están judicialmente controvertidos. Fíjense, requisitos para la validez del acto. Acto de disposición a título oneroso. Acto de disposición, por ejemplo, la venta de un bien singular. La cesión de herencia no queda amparada por esta norma. ¿Por qué? Porque ahí opera justamente, yo cuando cedo, hay un alea asumida y como regla, un alea asumida y un alea no asumida. ¿Cuál es el riesgo asumido por las partes y que no da derecho a reclamo? La variación del activo y del pasivo. Yo creo que es una sucesión recontra solvente y en realidad tiene más deuda y bueno, no hay derecho a reclamo. Ahora, lo que sí es un alea que da derecho a reclamar, el alea no asumida, ¿cuál? La calidad de heredero del cedente, ¿sí? Y la alícuota cedida. Si yo digo que estoy cediendo un medio y resulta que viene después una hija extramatrimonial y termina siendo un tercio, hay un riesgo que da lugar a el resarcimiento. Entonces, no queda amparada la cesión en este caso. A título oneroso, o sea, el heredero aparente donó a un tercero, ese acto no es válido. A favor de terceros que ignoran la existencia de herederos de igual o mejor derecho, por eso la importancia de la traba de medidas cautelares. ¿Cómo se entera? Y ahora les traigo un caso que es insólito, porque la escribana, viendo que había cuando hace los informes, pedido de informe, viendo que había una afiliación post-mortem y no sé qué, no le pareció relevante informar semejante circunstancia al comprador. Y el comprador dijo, yo dejé todo en manos de la escribana, no tenía ni idea de lo que estaba comprando. Requisitos para la validez. Disposición de bienes muebles, registrables o no, inmuebles, etcétera, a título oneroso. Tercero contratante de buena fe, que ésta se presume. Y declaratoria de herederos o declaración de validez formal del testamento. Y los otros días le hice una consulta con una señora que la inmobiliaria le había hecho, no, era desopilante. Y se fue. Le dije que lo que sabía que había una hija extramatrimonial, la inmobiliaria hizo el contrato así sui generis, sin invocar la sucesión, ni sé si había declaratoria, le dije todos los riesgos, toda la locura, iba a cobrar 2 mangos con 50 por la parte que le correspondía, sabiendo el riesgo. Digo, ¿querés que hable con la abogada, con la inmobiliaria? Porque esto es para lío a futuro, o sea, cobrás hoy para tener un problemón mañana, y encima no es que cobraba un... Y así, para adelante. ¿Saben qué me pasa eso? Que a medida que uno estudia más tiene miedo de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, con ese caso mío personal, terminé yendo con Magín porque eran tantas cosas. Vine estudiando yo tanto tiempo, con tantos especialistas, que si yo estaba... Digo, mira, le buscamos tanto el pelo al huevo que yo le voy a hacer una interconsulta a Magín porque ya no aguanto más. Sí. Cuando el otro, como no sabe los riesgos y qué sé yo, pero así está, sabiendo todos los riesgos, y quedó encantada. Lo más lindo es que quedó encantada con lo que yo le dije. Por suerte me pagó la consulta y listo, que se joda. En síntesis, si se cumplen los requisitos que exige la norma, el acto es válido y oponible al heredero real, quien podrá dirigirse solo contra el heredero aparente para recuperar el precio obtenido o el precio y los daños, según sea de buena o mala fe. ¿Cómo debe responder frente al heredero real? Si no se cumple con alguno de los requisitos que indica el artículo, el acto no será válido y resultará inoponible al heredero real, a quien el tercero deberá efectuarle las restituciones correspondientes. Para que le alcancen los efectos hay que citarlo ese tercero al juicio de petición de herencia. Porque aparte se va a tener que defender si es de buena o mala fe en la adquisición, se presume la buena fe, pero bueno. Si el acto celebrado por el heredero aparente con el tercero es válido y queda firme, no debería perjudicar al heredero real, ya que el heredero aparente responde por el acto según lo indica el artículo 2315. Tema acá es la insolvencia eventual de este heredero, como en cualquier caso de eso. Esto, que yo lo tenía tan claro, di un curso el año pasado y empecé a buscar jurisprudencia reciente y me dieron bastantes cachetadas. Dice, boleto de compraventa, dice, conforme lo dispuesto a estas normas, no cabe otorgarle al boleto de compraventa un tratamiento diferente del marco normativo, es decir, es suficiente que el heredero aparente firme un boleto de compraventa con el tercero para que ese acto sea oponible al heredero real si el tercero es de buena fe. La jurisprudencia dijo que no. En consecuencia, el boleto de compraventa suscrito por el heredero aparente con el real queda amparado por el artículo y resulta oponible.
La postura anterior no ha sido receptada por la jurisprudencia reciente. Fíjense, azul, otra vez azul, no me acuerdo qué sala es esta, del 2023, nulidad de compraventa, y otro, Cámara Nacional Civil, sala G, del 2022. Dice que sí o sí, o sea, si estoy de parte del tercero, inmediatamente, porque en este caso no, como no había obtenido la escritura, el acto le resultaba, no le podía exigir al heredero aparente que había obtenido la acción, había salido victorioso en la acción de petición de herencia, que escritura en favor del tercero. Porque no estaba otorgada, o sea, inmediatamente pagar el precio o pagar el mínimo precio indispensable para obtener la escritura con esta jurisprudencia, porque me da por tierra lo que veníamos diciendo hace mucho tiempo, que bastaba el boleto. Por lo menos, de acuerdo a esos criterios, no me arriesgaría. Si estoy por parte del tercero, exigir la escritura, pagar todo lo que sea, exigir la escritura inmediata. Bienes muebles registrables y no registrables, la posesión de buena fe del subadquirente de cosas muebles registrables que no sean hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir los derechos reales. Espérenme. Ahí llego. Y respecto de las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Cesión de herencia, lo que ya les había dicho, lo dice expresamente el 23.2 infine, el cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está equiparado a este en las relaciones con el demandante. Traducción de la norma, el cesionario de los derechos hereditarios del heredero aparente está obligado a restituir la herencia al heredero real, porque la cesión de herencia no queda amparada por el 23.15. ¿Qué ocurre si, lo que hablábamos ayer, si el cónyuge superstite cede derechos hereditarios cuando en verdad no los tenía? Yo coincido acá desde la teoría con Iglesias, que dice, bueno, es un excedente heredero aparente, pero la mayoría de la doctrina a nivel nacional dice, bueno, no se puede entender que no se dio nada. En ese caso hay que ser un poco más diligente, y ya ahora, la otra vez una escribana me discutió, porque ahora tenemos la regulación. Estoy cansada de seguir viendo en la actualidad cesión de derechos hereditarios con relación a un bien singular. Eso no es cesión de herencia, no es nada. Yo, durante el estado de indivisión hereditaria, ¿qué puedo hacer? Si quiero vender, si yo vendo sola por boleto, me arriesgo y vendo sola teniendo declaratoria, el acto va a ser válido en tanto y en cuanto me sea adjudicado ese bien a mí en la partición. Si quiero vender un bien y que sea válido y no tener problema, tengo que tener la unanimidad de los herederos y el tercero contratar de buena fe. Y la otra opción que tengo durante el estado de indivisión es ceder la herencia, el todo o parte de mi cuota parte hereditaria, sin consideración a los bienes en concreto. Esas son las opciones. Pero seguir haciendo esas cesiones de bienes de herencia sobre bienes singulares no es cesión de herencia. Y después toda la doctrina, yo acá no voy a venir a hablar específico, pero hay un montón de fallos que tratan de adecuar esos contratos conforme la norma actual, pero la norma actual dice lo mismo. No se rige por las normas de este título, será venta, será donación, pero eso ya cuando lo tenés adjudicado. Si te largás solo a donar o a vender, lo que sea, el acto va a quedar supeditado a que el bien se te adjudica a vos, porque se le adjudicó a tu hermano y el heredero real eso le es inoponible. La mayoría en este caso, y si no, en este caso del cónyuge, bueno, preguntarle a ver qué bienes tiene. Y si no, ante la duda, meter todo. Cesión de derechos hereditarios y gananciales. Listo. La mayoría acá dice, bueno, se entiende que hay cesión porque si no, no quedaría vacía de contenido y demás. Fíjense este caso en precedencia de la acción de reivindicación, ya terminando, ¿qué había planteado? Acá directamente reivindicación. Dice, se ratifica la sentencia de grado que rechazó la demanda de reivindicación interpuesta por el actor, habiendo sido declarado hijo del causante mediante acción de reclamación de paternidad extramatrimonial contra el adquirente, era un heredero testamentario el declarado, contra el adquirente del inmueble integrante del acervo hereditario que le fuera vendido por tracto abreviado por la heredera testamentaria, pues siendo el encuadramiento jurídico correcto, el correspondiente a la eficacia del acto de disposición del heredero aparente, 3430, se entiende que además de que no existir pruebas sobre el conocimiento efectivo por parte del demandado, tampoco es predecible que pudo conocer que la vendedora carecía de derecho. Acá porque él alega, yo le di toda la escribana y no tenía la menor idea de esto. Los hechos, el material lo van a tener todo, no se preocupen por ahí.
Máxime cuando, perdón, los hechos, lo sagrado del proceso, expuestos en la demanda, al margen de la norma invocada, autorizan más que como facultad, como deber del juez. Esto es fundamental también, por favor. Porque pueden meterles 80.000 normas que no tienen nada que ver, porque me pasó en Cava, que les voy a traer. Acción preventiva del daño, la hija en vida a la madre, al hermano unilateral, al conviviente de la madre y a 3 sociedades anónimas. Y en verdad lo que quería era sacar a la luz supuestas liberalidades que estaría haciendo la madre para pasar todos los bienes en no tiene acción, ya hace el 2018 que está litigando, Cámara Nacional Civil. Trabado medidas cautelares, etcétera, y era, o sea, no es nadie. No sabemos quién va a morir primero, lo peor de todo es que la chica es abogada. Si lo hubieran leído correctamente lo que pretendía, ¿qué acción preventiva del daño? La acción preventiva del daño está para el derecho de daños. Acá no podés ni acreditar daño porque el daño que estás alegando es la afectación de tu legítima y eso se calcula recién al momento de la muerte. Nadie lo vio. Máxime cuando, perdón, regido por el artículo. Máxime cuando la petición de herencia, como conglomerado de acciones, tiene un efecto reipersecutorio contra el tercer adquirente que lo hace asimilable en muchos aspectos a la reivindicación, que como pretensión ha sido ejercida, y es en su ámbito que han sido tratadas cuestionamientos de actos de disposición de un inmueble por parte de un heredero en exceso de su derecho. No pueden existir dudas de que el heredero aparente puede ser tanto legítimo como testamentario, ni tampoco que un mismo sujeto pueda investir simultáneamente las calidades de heredero real y aparente, como acontece en el caso de la señora S, ya que no ha sido desplazada, sino que concurre sucesoriamente en la parte disponible con el actor, al haber sido este emplazado filiatoriamente en condición de heredero forzoso del señor tal, haciendo propia una parte de la herencia mayor que lo que importa es su efectiva vocación. Acá me quedé pensando con el otro caso porque tendría que estar igual. Porque no estaba la acción de entrega. No, estoy razonando mientras lo leo, que lo que dice acá, que el heredero sería él y no la tercera instituida, porque eventualmente sería preterición de heredero forzoso y habría lugar a la legítima tendría derecho nada más. Sí. Sí, el ejemplo que puse recién. Que sí, de la sucesión. Pero él tiene la declaratoria de herederos. Está bien, pero ese acto de compraventa compra con un riesgo total porque es el ejemplo que yo te di hoy. Si ella sola firma el boleto, él vio la declaratoria porque efectivamente está celebrando con... Sería de buena fe, pero corre un riesgo total porque ese acto va a quedar supeditado en su validez el 2303, creo, del código. Claro, que haya otros bienes para dividir y que ese bien le sea adjudicada a esa chica, a esa heredera, compró un cuarto. ¿Y cómo que no firman? ¿Ya lo hizo? Bueno, después pasa... ¿Qué pasa? En realidad dice, tengo el nombre de la asociación como administradora, firmar este boleto y enájena la totalidad del impuesto. Ergo, en la asociación están todos declarados, pero tampoco no prestaron expresa para una asociación, no es algo. No, perdón, para la venta necesitas la unanimidad de los herederos y en su caso, en su defecto, si no la tenés como administrador, la autorización judicial. Está vendiendo para el... Bueno. Por ejemplo, el Instituto de Convalidación Total, o formación tácita, digamos, de formas, para la presentación de la legislación. A mí lo que me preocupa es eso de que están notificados de que se... En la escrituración, ahí se presenta, entonces
A mí eso me genera la duda de que después puedan cuestionar cuando tuvieron la oportunidad que se le precluya. ¿Cómo? Es muy difícil. Bueno, Sí. partimos de una base muy... ¿Y a dónde están? Efectivamente no están. Nadie se presentó acá. Bueno, a ver, otra de las cosas que me preocupa ahí, ¿qué va a hacer con el precio obtenido? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, está bien. Bueno, ojito, porque ahí sí no sé si no le van a poder acreditar si se compró una casita ella o lo que... Ah, bueno, peor todavía. Pero ese acto para mí le pueden alegar la responsabilidad con los propios bienes. Sí. Podría estar disponiendo de su cuarto, ¿no? En ese caso, si el único... Sí, que tampoco está bien. No, Estamos hablando de... de su parte, tal cual. No. Y está bien, bueno, pero el código al administrador no le da esa posibilidad. Dice que él lo puede hacer, ese acto, esa presentación, acá vengo como administrador con la conformidad con la firmita en ese escrito, y si no la tiene, tiene que pedir autorización judicial. Yo les diría que ya cobró, bueno, que lo resuelva antes, si no de un problemón. Sí, el comparador. No, a ver, muchas veces, claro, porque, a ver, claro, porque muchas veces yo digo, en esos casos, a mí me llegan un montón de cosas y la otra vez también una petición de herencia, una colega de San Nicolás. Cuando vi el caso, era de Casilda, le digo, mira, esto es un invento total. Acá no tiene derecho, a mí no me interesa la plata que tenga el cliente, yo esto, disculpame, pero yo estas cosas no las defiendo, aparte porque ya tengo un nombre que me estoy formando. O sea, no, pero a él no le interesa y por las dudas, pero ni siquiera tenés posibilidad de acreditar, era de una trataban todos los plazos caduco, era inventar un caso, una aventura jurídica total, no. Entonces, muchas veces, a lo mejor el cliente quiere hacer cosas que no van, y bueno, decir, mientras sea viable, vos decís, bueno, firma un consentimiento informado porque yo le estoy diciendo las consecuencias que, en este caso, típica, porque a lo mejor compra por un precio, compra con riesgo y que asume el riesgo. Pero vos ya le asesoraste que esto es para quilombo, básicamente. Claro, pero ya tenés a su vez una acción de escrituración indiciada en estos términos. O sea, claro, ya con la rebelde. Claro. Sí. ¿En cuál? Ahí me parece que es justamente la validez de la... Sí, sí, es dentro del marco de la nulidad, ¿sí? Ya están declaradas herederas. Petición de herencia ya no va a haber porque están todos los herederos declarados, no es que hay un tercero. Sí. Sí, pero lo que me preocupa es esto que en el juicio de, claro, si nadie la plantea, que no hay orden público como para que el juzgado diga. Yo me... pará, ya termino y... No, no, pero está re interesante, no. ¿En qué quedó la escritura, el proceso de escrituración? Sí. Y mucho tiempo pasó. Y ustedes saben que el que ya cobró. Con la escribana.
Pero yo digo, pero ¿y vos ahora? No. Y están en la declaratoria. Yo me arriesgaría, a ver, salvo que él después también te lo cuestione o vea la forma de notificar para obtener la conformidad del resto. Pero yo por parte del juzgado no sé si no me arriesgaría a decir, bueno, no cumplió con los requisitos correctos más allá de que él ahora venga a plantear con el street. Claro, como previo, pero ¿no lo deberían haber pedido ustedes antes? Está bien, pero yo ahora que vos estás en este berenjenal, para resguardarte vos, yo digo, esta es administradora, vos tenías la designación como administradora, era provisoria, administrador definitivo, tenía los actos específicos que realizar o no, nada. Bueno, entonces me voy a las reglas del código. El administrador solo puede vender encima el único bien de la sucesión, no, y encima ni siquiera lo depositó, no. Yo para resguardar el juzgado diría eso. Pero no creo que Pregunto, ¿nadie puede transferir un derecho mejor que el que tiene? No. Yo sí soy heredero cuarto, no puedo transferir la totalidad. Por ende, por más que yo te vendo el próximo a él, primero que es de mala fe, porque ser administrador, procede a la venta sin ni siquiera el consentimiento de los demás herederos. Ay, el escribano, claro, ustedes tienen eso que van al escribano directamente. El escribano tampoco vio esto. Ah. Es boleto. Es boleto, es boleto. No lo ataca el boleto. Es que no puede vender, no cumple con los requisitos, el boleto no es válido porque él solo no podía vender. No. No. No, para mí no. Yo la salvaría así. Ya. Dice, ni tampoco que el mismo sujeto puede investir simultáneamente. Nos vemos. Ya termino. Improcedencia de la acción. Dice, ninguna duda cabe de que la compulsa del proceso... Ya termino así, los libero. Ninguna duda cabe de la compulsa del proceso sucesorio surgía en forma harto elocuente que los derechos de la señora estaban controvertidos a través del proceso de filiación iniciado por el actor. En nada modifica tal hecho que las medidas cautelares hubieran sido dejadas sin efecto o no se hubieran efectivizado cuando de las propias constancias allí existentes, con un mínimo de diligencia, se podían verificar las actuaciones respectivas, constatando, entre otras circunstancias, la dificultad que acarrea la realización de una prueba biológica y demás. Los terceros pueden no conocer la existencia de la demanda y tratar de buena fe con el heredero aparente, descartando, empero, tal situación cuando ese reclamo apareciere por poco que se investigue. En el caso que nos ocupa, entiendo que además de no existir pruebas sobre el conocimiento efectivo por parte del demandado, tampoco es predicable que pudo conocer que la vendedora carecía de derecho, que ese déficit o error objetivamente inexcusable no le es imputable, sino exclusivamente atribuible al escribano interviniente, al incumplir una obligación implícita a su función, cual era la de comunicar un hecho que hacía la bondad del título y que podía ser causa de evicción o de afectación de derechos del verudón. Y ahí después lo ven ustedes, porque responsabilidad me parece, va la praxis de la escribana. Con este termino en un caso sumamente interesante y muy importante que se puede plantear. Fíjense acá, es viejo, pero sienta doctrina. Habiendo transcurrido más de 20 años desde el fallecimiento del causante, hecho ocurrido bajo la vigencia del Código Civil, la actora interpone acción de filiación post-mortem a fin de ser emplazada como hija del causante y consecuentemente acciona por petición de herencia. Los demandados, quienes hacían muchísimos años se encontraban en posesión de los bienes de la herencia, plantean como defensa, por un lado, la prescripción de la acción de petición de herencia y en caso de no acogerse a esa defensa, alegan prescripción adquisitiva de los bienes. En primera y segunda instancia se hace lugar a la filiación y se rechaza la petición de herencia. El actor interpone recurso de extraordinaria inaplicabilidad de ley. La Suprema Corte de Buenos Aires hace lugar al recurso y revoca la sentencia. Dice, el principio general en la materia es que la prescripción no corre contra los derechos a las acciones que aún no han tenido nacimiento y en autos el derecho del accionante recién pudo hacerse valer
una vez reconocido su carácter de hija legítima del causante, toda vez que con anterioridad a dicho acto estuvo subordinado al establecimiento de una situación jurídica en el caso de su filiación. La sentencia de filiación, si bien es declarativa del vínculo que ya existía, sin esta, por su naturaleza es constitutiva en punto a su objeto al atribuirle el título de la filiación y en tal sentido no es posible sostener la prescripción de la acción de petición de herencia, más allá del debate que se daba en Vélez. Hoy se dice expresamente que no prescribe, pero hay que relacionarlo con el derecho a opción, si ella fue canalizada en forma conjunta y a las resultas de la filiatoria. Para el ejercicio del derecho a optar, entre la aceptación o renuncia de la herencia, el titular debe tener vocación hereditaria, sea intestato o testamentaria. Solo quien es titular de la vocación posee el derecho de consolidar y revocar su llamamiento a la herencia de más. La recurrente carecía al momento de la muerte del causante de la necesaria vocación hereditaria, era una extraña para el decujus y lo fue hasta el instante en que se la reconoció como hija, ergo mal podía haber ejercido con anterioridad la opción entre la aceptación y la renuncia de la herencia en los términos del 3313. Este es del 2014. En este caso era muy grande la señora y era otra época en que justamente por una cuestión familiar no se daba a conocer hasta que no murió expresamente la persona, no se le, perdón, hasta que, no, si no me equivoco, el caso era así, hasta que no murió su propia madre, la hija no se animó a reclamar la filiación post-mortem y la petición de herencia. Porque también juega esto de decir, bueno, ¿cuánto tiempo vos dejaste pasar? Y si tú eras libre en la voluntad de hacerlo o no hacerlo, estas cuestiones también deberían considerarlas, porque si no, o sea, que no haya tampoco un ejercicio abusivo del derecho por parte de ella en por qué demoró tanto en hacerlo si ya lo sabía. En este caso estaba más que justificado porque es viejo y me acuerdo que lo habíamos dado muchas veces en la carrera, por todos los fundamentos que utiliza la Corte, la Suprema Corte, sí, para fundar en esa cuestión histórica y en contexto familiar de la época en que había nacido esta señora y por qué había demorado ese tiempo y los fundamentos de por qué no había ejercido el derecho antes, ¿sí? Y aquí creo que finalicé. Muchas gracias. Ahí están todas mis redes.